Muchísimas gracias. Recuerden exactamente el QR para hacer la valoración ustedes también, apoyar al jurado calificador. Les recordamos que ya hemos visto los 3 trabajos en cada categoría. Les vamos a anunciar el momento esperado al final de esta jornada de nuestra agenda académica. Haremos el anuncio y la respectiva premiación para saber quiénes se quedan con Premio Ámbar 2025. Espero que ya hayan tomado el QR y entonces damos paso a nuestra agenda. En este segmento vamos con la sesión El impacto de las diferencias regionales en el servicio de electricidad. Para abordar este nuevo módulo vamos a tener 2 conversatorios y una presentación. El primer conversatorio que tendremos a continuación se llama Regulación y tecnología, herramientas para aumentar la asequibilidad a la energía eléctrica en todo el territorio nacional. Para eso invitamos entonces al doctor Diego Sánchez, viene como asesor de la CREC, estará con él también la doctora Diana Montaña, ella es directora del Grupo de Generación y Cobertura en la UBME. También invitamos al doctor Ricardo Arango, es gerente general de Afinia, y asimismo también que nos acompañe por favor la doctora Cindy Ramírez, líder de Colombia Solar del Ministerio de Minas y Energía. En la moderación de este módulo tendremos al doctor Ricardo Ramírez, es profesor de la Universidad Nacional. Por favor, ya tenemos todo organizado, que nos acompañen por favor los integrantes de este módulo. Adelante. Doctor Ricardo Ramírez queda dueño del módulo. Bienvenidos. Bien, gracias. Bueno, muy buenas tardes y muchas gracias a Socoy y especialmente a mi amigo José Camilo por la invitación. Bueno, el contexto de este panel que diseñó Socoy tiene más o menos la siguiente reflexión. Llevamos años bregando pues para mejorar el acceso de los usuarios más vulnerables al sistema y años también trabajando en el tema de asequibilidad. Y no hemos logrado mucho, ya vamos a ver las cifras. Pero se presenta, digamos, una oportunidad y un reto, y es que tenemos ahora tecnología y tenemos innovación. El panel va a girar en torno a eso. ¿Cómo resolvemos los problemas de acceso y de asequibilidad con tecnología y con innovación? Pues vamos a hacer una ronda de preguntas, digamos, entre ustedes, que son funcionarios públicos, empresarios, para ver qué sale de aquí y qué sirve pues en este momento coyuntural de la revisión regulatoria de la actividad de distribución. Tengo mi copia por acá, entonces vamos a empezar con la primera pregunta por el lado de Diana, y vamos a hablar del PIEC, del Plan Indicativo de Expansión de Cobertura, que tiene unas cifras que son preocupantes. Digamos, el PIEC, cuando yo estuve en la CREC, en la UME, teníamos más o menos una cobertura de un 97%, hacíamos cuenta que faltaban 800.000 viviendas por digamos, prestar el servicio. Ahora el nuevo PIEC ha tasado eso en 1.300.000 viviendas, poco más de 5 millones de usuarios. Entonces hay varias preguntas. ¿Qué le falta al PIEC para que ese plan se concrete? Bueno, acá hay varias cosas importantes pues, para analizar frente a esas cifras que das frente a las 800.000 viviendas y al 1.300.000,
Primero, entender que se hizo un cambio metodológico. Nosotros teníamos como una principal fuente de información el tema del DANE. El DANE realiza una proyección o hace un censo en 2018, ahí cambia completamente la metodología, y a partir de 2018 viene haciendo una proyección anual del crecimiento de viviendas poblacionales. Esto hace que efectivamente la metodología de determinación de las viviendas sin servicio al interior de la UTME varíe considerablemente. Entonces, es un primer tema como a tratar. Si quieren lo revisamos ahora. Quisiera entrar en el tema de innovación tecnológica. Entonces, con respecto al tema de innovación tecnológica y todos estos cambios metodológicos que hemos venido haciendo desde la nueva metodología PIEC, estamos implementando nuevas tecnologías para el tema de microredes, para esa nueva alternativa, o no nueva, sino una de las alternativas que tenemos para la expansión de la energización en temas de ZNI. Tenemos nuevas tecnologías, estamos planteando no solo temas de la investigación en temas solares, sino también temas de microeólica, estamos mirando todo el tema de pequeñas centrales hidroeléctricas, de picos centrales, el tema de hidrocinética. Entonces estamos tratando de mapear y hacer vigilancia tecnológica sobre tecnologías que nos puedan servir para este tipo de nuevas alternativas que podemos plantear. Eso por un lado. Lo segundo importante es frente a la materialización del PIEC, pues dos temas importantes. Lo primero, obviamente, los recursos, la inversión. En la inversión pasada, en el PIEC pasado, proyectamos una inversión aproximada de 32 billones de pesos para llegar al 100% de cobertura. Y una cosa importante más allá de la inversión, creo yo, que es el tema de la información. Y acá le pega mucho a lo que estábamos hablando frente a la diferenciación que se había presentado en los años anteriores. ¿Qué pasa con el tema de la información? Como les digo, nuestra fuente principal en un primer momento es el DANE, con las viviendas totales. Y por el otro lado tenemos las viviendas con servicio reportadas por cada uno de los operadores de red de la superintendencia. Con esto hacemos la cuenta de simplemente cuántas viviendas sin servicio nos hacen falta. Pero ¿qué pasa? Las proyecciones del DANE, como les digo, viene siendo simplemente una proyección a partir del censo 2018 y quizás no responden a la naturaleza de cada uno de los municipios. Sabemos que hay movimientos demográficos que pueden dar cuenta de una diferenciación entre las viviendas totales, ocupadas. Eso hace que haya una diferencia. Y lo digo por lo siguiente, tenemos un dato un poco más revelador frente al tema de viviendas con servicio en 2022. Teníamos aproximadamente 75.000 viviendas con servicio y en el 2023 pasamos a 378.000 viviendas con servicio. O sea, si uno mira en el neto de las viviendas con servicio, efectivamente aumentamos la cobertura, pero el dato al tener la proyección del DANE, pues la magnitud del dato de viviendas totales supera las viviendas con servicio, lo que hace que efectivamente el índice de cobertura pues haya disminuido. Pero es más un tema estadístico, pero si vemos en el neto de las viviendas con servicio, pues tuvimos más de, o casi, sí, 10.000 viviendas más con servicio. O sea, sí aumentó la cobertura. Anita, una pregunta rápida para no demorar mucho tiempo. ¿Qué tan factible es que el PIEC tenga la suerte que tienen otros planes de la UME, como el plan de transmisión, como el plan de gas, como el plan de líquidos, y se vuelva mandatorio? Bueno, estuvimos revisando mucho ese tema y creemos que pues no es que no nos parezca, sino que cambiar la naturaleza indicativa del PIEC, quizás teniendo en cuenta que la UTME no es la mandada o no tiene las directrices frente a la obligatoriedad de implementar proyectos, pues no lo vemos, pero sí vemos importante que aun cuando sea indicativo se siga teniendo como documento referencia para esas entidades que sí ejecutan proyectos. O sea, que el IPSE, que el ministerio y que las diferentes entidades territoriales lo puedan tener en cuenta para identificar efectivamente, porque el estudio que se hace desde el PIEC, el estudio que se hace muy juicioso con nuestro equipo de cobertura que está por allá acompañándonos, es un estudio muy juicioso y muy detallado de identificar efectivamente cuál es la mejor alternativa costo-beneficio. Ya que se hace ese estudio tan detallado, pues qué bueno que las entidades que requieren implementar proyectos pues puedan identificar rápidamente, listo, en este sitio o en esta parte geográfica, lo óptimo es tal alternativa. Ese sería como un llamado a aprovechar el análisis que se hace desde el PIEC. Más allá de volverlo obligatorio, sí debería ser un documento de consulta obligada para quienes implementan proyectos. Gracias, Diana. Voy a aprovechar aquí la presencia de la CREC para hacer una pregunta.
ustedes desde el punto de vista de innovación, para ese mismo tema de expansión de cobertura, más allá de las comunidades energéticas, ¿qué ven, digamos? Temas como el leasing, incluso saliéndose de la ley 142, venta de electrodomésticos, esquemas, digamos, modelos nuevos de negocio. Muchas gracias, Ricardo, y muchas gracias a Socodis y a todos los asistentes por la invitación. Precisamente desde la comisión estamos trabajando, como ya lo mencionabas, en los modelos de comunidades energéticas, autogeneración remota, y ya contamos con unas reglas claras para que los diferentes interesados puedan aplicar sus modelos de negocios ya con los lineamientos de política pública. Eso es como en primer lugar los lineamientos, que lo que nos corresponde a nosotros como comisión es precisamente tener esas reglas claras. Otros modelos de negocios como el leasing, el arrendamiento, que quizás no estén en el marco de nuestra regulación o de la ley 142, pues ahí el incentivo es a que los diferentes agentes puedan desarrollar sus modelos de negocios, y a nosotros desde comisión nos corresponde identificar esas barreras regulatorias que puedan existir o cómo desde la regulación podemos dar señales para ese desarrollo de nuevos negocios. Y en ese sentido hemos estado trabajando inicialmente en la identificación de areneros regulatorios. Ya tenemos en estructuración el primero con el acompañamiento de Colombia Inteligente, en el cual esperamos aplicar tarifas horarias a usuarios regulados en el país. Estamos hablando de diferentes mercados de comercialización, diferentes estratos, y que nos habilite la implementación de AMI, que ahorita también vamos a hablar un poquito del tema, para poder identificar esos cambios regulatorios y esas barreras regulatorias que se deben de atender, y cómo desde la comisión vamos a dejar esas reglas ya de carácter definitivo. Otro de los aspectos que estamos trabajando es cómo a través de la regulación podemos dar esas señales a través de las metodologías, por ejemplo, de remuneración de la distribución que está en actualización, las metodologías de comercialización y transmisión, para dar esas señales a la innovación de los agentes. La teoría regulatoria dice que precisamente con estos periodos regulatorios, una vez la comisión establece las reglas y establece esa remuneración, se espera que parte de esas eficiencias que tienen los prestadores del servicio durante el periodo tarifario, producto de productividad, entre otras eficiencias, se puedan trasladar parte al usuario, pero también parte de esa eficiencia aproveche el prestador e invierta o reinvierta en innovación. Lastimosamente eso es algo que no se ha visto mucho, o al menos no tenemos como certeza de esa inversión en innovación. Entonces estamos trabajando a través de los estudios como con la Universidad Tecnológica de Pereira, cómo podemos dar desde la propia actividad o la remuneración de la actividad esos incentivos para que se invierta en innovación. Más allá, para el tema de asequibilidad, pues es necesario recordar en algún momento el decreto de redes logísticas, de atención del usuario, del delta tarifario, que es algo que, si bien hoy se está aplicando a través de los PECOR y a través de lo que nos llega como esos planes de expansión de la cobertura, es necesario evaluar dentro de esta propia metodología cuál fue el desarrollo en este último periodo y cómo vamos a atender este nuevo reto para llegar al 100% de cobertura 2030, que es la meta. Gracias, Diego. Seguimos con la doctora Cindy con una pregunta muy directa, y esto, digamos, es como una inquietud que tiene todo el auditorio. ¿Cómo va el programa Colombia Solar con la implementación y qué han pensado para su sostenibilidad? Que sí. Buenas tardes para todos. Desde el Ministerio de Minas y Energía, el área de la Dirección de Energía viene liderando el programa estratégico del Gobierno Nacional, precisamente Colombia Solar, esto visto como una alternativa al subsidio, el cual nos va a permitir avanzar hacia una transición energética justa e incluyente. ¿Qué busca el programa? Que los usuarios de los estratos 1, 2 y 3, beneficiarios del subsidio, tengan la posibilidad de autogenerar a través de soluciones fotovoltaicas. Soluciones que van desde las individuales de 1.5 kilovatios hasta soluciones de 5 megavatios. Así se ha dejado el proyecto de Colombia Solar aprobado en el DNP, recientemente con una aprobación de vigencia futura hasta el 2030. La idea es que en el 2026 podamos hacer una transformación en el modelo actual y vigente del modelo de subsidios
con la posibilidad de que al usuario se le suministre el mínimo de subsistencia que va dependiendo los niveles sobre el nivel del mar en el cual se encuentra el usuario. La idea, lo que queremos, y esto como un gran desafío desde el diseño de la estructuración de este programa, es que para 2026 pretendemos instalar 80 megavatios pico y beneficiar aproximadamente 45.000 usuarios. Esto preparando todo el camino precisamente para que del 2027 al 2030 alcancemos a incorporar a través de esta financiación del programa 1,15 millones de usuarios. Entonces, esa es la finalidad del programa. El tema de la sostenibilidad financiera, como bien lo preguntan, y la operativa que se tiene del programa es poder garantizar ese modelo de economía a gran escala, con el objetivo de poder reducir los costos de adquisición de equipos como paneles, inversores y equipos de alta tecnología, precisamente para poder modelar y para poder hacer un monitoreo de esos sistemas, precisamente para cuantificar la energía que va a recibir ese usuario y poder ir ajustando paralelamente la reglamentación. Aquí en cabeza de la CRED precisamente estamos trabajando en mesas para poder cumplir esos objetivos y prontamente desde el ministerio expediremos la reglamentación donde se van a definir todos los estándares de operación, de mantenimiento, asegurando la sostenibilidad e incorporando actores bastante importantes en el modelo en la cadena de producción de energía, precisamente trabajando de la mano con los operadores de red que son los conocedores de su red, pero también de los agentes comercializadores que serán un gran actor en todo el proceso de operatividad del proyecto. Gracias, mi doctora Cindy. Doctor Ricardo, un tema que, digamos, de mucho interés y ha sido de mucho interés en este gobierno, las comunidades energéticas. Desde el punto de vista del operador de red, ¿cómo se ven ustedes ahí en las comunidades energéticas? ¿Qué tan conveniente las ve? ¿Qué ventajas tiene para el OR este esquema de comunidades energéticas? Nosotros, primero, José Camilo, muchas gracias por la invitación, a Ricardo también por la posibilidad de participar en este panel. Para el operador de red, las comunidades energéticas representan indudablemente una gran oportunidad. Por todo lo que hemos comentado o escuchado acá, eso puede traer beneficios para el usuario indudablemente, y el operador de red tiene que aportar toda su experiencia y la administración de la red para poder absorber toda esta energía que se va a generar, por ejemplo, en Colombia Solar. Indudablemente que la generación que tendrán a lo largo del día tendremos que inyectarla a la red y ellos van a consumir en la noche, razón por la cual también el operador tiene que estar vinculado. Y las comunidades energéticas nos pueden traer a nosotros muchísimos beneficios. También para el operador de red, disminuciones de costos de administración, operación y mantenimiento, puede traernos eficiencias en los costos de comercialización, puede traernos la posibilidad de gestionar los clientes de manera mancomunada y tener eficiencias en costos. Creo que es absolutamente necesario que el operador de red se vincule y así lo estamos haciendo en Afinia. Participamos activamente en Colombia Solar, estamos desarrollando pilotos porque consideramos que hay muchas oportunidades allí. Sin embargo, creemos que la innovación tiene que ir mucho más allá de lo puramente tecnológico. Tenemos que adecuar la regulación para poder incorporar los beneficios reales que se puedan capturar. Tenemos que considerar la sostenibilidad de las comunidades energéticas y cómo el operador de red va a jugar en ese papel para garantizar que estas soluciones fotovoltaicas que van desde 1.5 kilovatios hasta 5 megas, pues sean utilizadas adecuadamente, sean sostenibles en el tiempo, tengan una correcta administración y operación para que permanentemente provean pues, la eficiencia que puedan generar desde el punto de vista del costo del consumo para las personas. Indudablemente creo que es una oportunidad enorme, una solución de mediano plazo que debe garantizarse su sostenibilidad y que el operador de red juega un papel fundamental en esto, en la medida que es el vínculo que va a tener desde ese usuario básico hacia el sistema de transmisión nacional, el sistema interconectado nacional. Gracias, Ricardo. Me voy a salir un poquito del libreto y le voy a hacer una pregunta a la doctora Cindy, a quemarropa.
Ministerio, ¿cómo ve el operador de red en las comunidades energéticas? Precisamente dentro de la dinámica del aprendizaje que se ha tenido en comunidades energéticas, hoy en día estamos sentados con los operadores de red. ¿Por qué? Porque sabemos que son los conocedores de la red, saben de las restricciones operativas de su misma red. En muchos de los casos están en cara al usuario, con el cual pues, en comunidades energéticas juega una figura muy importante, una figura muy relevante, ese relacionamiento que se tiene con la comunidad, ese relacionamiento que se tiene con el usuario, precisamente para garantizar la sostenibilidad de estos proyectos, entendiendo que la figura del operador de red hoy en día está sentado en el Ministerio de Minas y Energía, precisamente para poder establecer y para poder afinar todo aquello que nos ha dejado este par de años en el aprendizaje. Estamos trabajando y la idea es que en el 2026, con los modelos de ejecución, precisamente se hagan a través del operador de red sin dejar de lado la dinámica y la gobernanza y la participación que debe tener la comunidad. Ellos entran a jugar un papel muy importante, pero ese relacionamiento y ese trabajo que se ha hecho con la comunidad y que ha venido avanzando el Ministerio de Minas y Energía, pues no se va a perder, pero por supuesto tenemos que afinar esos aspectos técnicos y esos aspectos de gobernanza que también se dan a través del operador de red. Gracias, mi doctora Cindy. Pasamos a otro tema que también, digamos, genera inquietud digamos, sobre cómo le ha ido al gobierno, cómo nos ha ido, pues, el tema de la eficiencia energética. Ahí, digamos, se nos ocurrió preguntar por dos programas, uno de eficiencia energética en edificios, Diana, y otro que empezó hace unos años y que, digamos, ha venido avanzando, el de la sustitución de neveras en la costa atlántica. ¿Cómo les ha ido? ¿El usuario ha respondido? ¿Puede uno confiar en eso? Bueno, con respecto al primero, al del tema de edificaciones, contarles un poco como de la historia de dónde sale todo este tema, ¿verdad? Tenemos por un lado el artículo 237 del DNP, que establece la necesidad de establecer una línea base frente al tema de edificaciones públicas, y a partir de ello la UDME define la resolución 16 de 2024 con el paso a paso de cómo se debe determinar esa línea base dependiendo de los insumos que tenga cada entidad. Cada entidad está en un proceso o en un punto diferente, cada quien tiene una información mucho más avanzada dependiendo de lo que se haya hecho al interior de la entidad en temas de eficiencia energética. Entonces, simplemente comentarles frente a esa resolución, está basada en la 50.002, que establece todo lo fundamental frente al procedimiento de auditorías energéticas, y nosotros en la resolución se estableció un primer ciclo que va desde el 1 de octubre de 2025 hasta el 15 de diciembre, eso fue en la circular 089 de 2025 emitida por la UDME. En este periodo aún nos falta, como les digo, estamos hasta el 15 de diciembre con la ventanilla abierta para el registro de la línea base. En este momento solo hemos recibido una solicitud. No quiero hacer alarmista porque, de nuevo, nos hace falta todavía camino hasta el 15 de diciembre, estamos esperando cerrar la ventanilla, posiblemente en ese último periodo quizás empezamos a recibir, pero pues vamos a contarles más adelante frente a las estadísticas y cómo se vio este primer corte, ¿no? Esta es la primera emisión frente a ese tipo de cosas. Pero acá hay una cosa importante a resaltar. Nosotros en el PROURE se estableció una meta de eficiencia energética de hasta 1.6 petajoules, que tenemos esa oportunidad en temas de eficiencia energética en todos los sectores. Y a partir de esto, pues establecieron programas, efectivamente, como el que mencionas, el tema de neveras, el tema de edificaciones, pero adicional a esto también se incorporó el tema de incentivos tributarios. Y en temas de incentivos tributarios hemos tenido un avance significativo. Este año, por ejemplo, se han recibido 3.000 solicitudes solo en la línea de eficiencia energética, y en la línea de eficiencia energética en los subsectores tenemos construcción sostenible, transporte, residencial. En temas de construcción sostenible tenemos casi el 65% de las solicitudes y seguido por transporte. Esto en temas de solicitudes. Efectivas, o sea, certificadas, hemos tenido de esas 3.000, 1.200 hasta el momento. Hay algunas que todavía están en curso de
de evaluación. Pero con estos datos, nosotros tenemos, solo con los datos de este año, tenemos un aporte al periodo del PROURE, o sea, al periodo de 2025 de 15.500 terajoules que aportan a la meta de ese 1.6. Entonces, no solo en temas de programas de eficiencia energética, sino también en el impulso que se ha hecho desde el tema de incentivos tributarios, se ve que que se viene llenando un poco como la bolsa frente al tema de eficiencia. Entonces, quería dejar como en mención esto. Claro, el programa sigue avanzando, como les digo, hasta el 15 de diciembre vamos a tener la oportunidad de recibir lo que llegue frente al tema de la línea base. Pero pues es una oportunidad que yo creo que habrá necesidad de hacer mucha más difusión frente a este tema y de impulsar mucho más esto. Obviamente el 15 de diciembre daremos como el anuncio de efectivamente cuántos llegaron, porque puede que todo el mundo esté en este momento elaborando su auditoría energética y que el 15 recibamos un cúmulo de solicitudes, pero ahí vamos con el tema de eficiencia energética. Gracias, Dianita. Voy a cambiar de tema. Después de escuchar esa presentación tan chévere que hizo EDQ, el ingeniero Salazar, sobre el AMI en Salento, pues uno le surge la preocupación de preguntar a la CREC, ¿por qué no le da la puntada final al AMI para que despegue esto? Sí, efectivamente creo que hace un año en este mismo escenario estuvimos discutiendo el tema y lastimosamente en temas de AMI todos hemos llegado a la conclusión efectivamente necesitamos AMI, es un habilitador para las redes inteligentes, para nuevos modelos de negocio, quizás hemos caído en algo que no quisiéramos y es parálisis por análisis, ya es bastantes estudios y bastantes análisis se han hecho en el país incluso desde 2017 donde tenemos una meta que si en su momento fue ambiciosa, hoy quizás estemos rayando lo incumplible. Entonces, lo primero sería esa revisión. Desde la comisión este año nos planteamos la meta de hacer la revisión de esa resolución que estaba en firme, que es la 101.001 del 22. En su momento la consulta que fue la 701.011, que ya implementaba el fallo de la Corte. Y lo importante es iniciar con pie derecho, iniciar con esos planes de implementación de los que trata la resolución. Y precisamente este estudio que estábamos realizando con el Banco Interamericano de Desarrollo nos permite precisamente comenzar a cuantificar esos beneficios y cómo se van a trasladar y cómo efectivamente va a ser la remuneración del AMI. El reto ahora es precisamente engranar todos los análisis y todos esos beneficios del AMI para que efectivamente el operador de red, el implementador de la infraestructura de medición avanzada pueda apalancar su modelo de negocio y hacer la implementación del AMI, minimizando el impacto tarifario, pero también garantizando que efectivamente la suficiencia financiera para la implementación. En eso estamos. La próxima semana se va a publicar el documento donde esperamos precisamente esa realimentación por parte de todos los agentes. El estudio tiene algo particular y es un modelo que permite como para los diferentes mercados de comercialización cuantificar esos beneficios y le permite a los diferentes interesados evaluar su propio modelo, y vamos a tener también un taller de socialización de ese estudio donde esperamos recibir todos los comentarios. Parte de los retos que se nos vienen es precisamente cuando uno habla con los expertos internacionales, los estudios que incluso desde Asocodis nos han compartido, los cuales agradecemos bien. Uno ve que en mercados con características similares a los nuestros y con mercados con altas pérdidas, pues el AMI es algo inherente y algo que es de las primeras estrategias que se implementan. Desde la comisión hemos analizado que a pesar de que hace años ya los operadores de red vienen con señales para la implementación de AMI, esto no se ha visto reflejado en la implementación. Tenemos algunos casos pilotos, el caso de SEO, que es bastante interesante, que nos comentaban esta mañana precisamente como estrategia para la reducción de pérdidas. Tenemos el caso de EDQ y otros que nos compartieron. EPM también tiene su proyecto, bueno, Celsia y demás. Y entonces ahora es establecer esas lecciones aprendidas y es precisamente cómo avanzamos y cómo generamos esos modelos de negocio para que efectivamente se pueda implementar con un costo minimizado para el usuario, pero que él pueda capturar todos los beneficios
Como ustedes saben, el lema de la comisión es precisamente poner al usuario en el centro de la conversación y que precisamente si él bien puede asumir los costos, como lo dijo pues la Corte, también pueda percibir esos beneficios. Gracias, Diego. Una pregunta para la doctora Cindy. Tiene que ver con qué tan factible es que el Gobierno Nacional, en los programas fondeados con recursos públicos, como Colombia Solar, incluso las mismas comunidades energéticas, yo creo que en el Plan Nacional de Desarrollo había el propósito de que tuvieran medición inteligente para poder manejar mejor los subsidios. ¿Pudiera el gobierno promover también el AMI en esos programas? Dar ejemplo. Claro que sí. Un punto clave y una oportunidad que vemos precisamente en toda esta estructuración del programa Colombia Solar como alternativa al subsidio es precisamente poder avanzar en la incorporación del AMI como un componente transversal, el cual nos va a permitir a través de esos medidores inteligentes y esquemas de prepago que esta tecnología permita exactamente cuantificar cuánto consume el hogar, cuándo lo consume y cómo se puede usar mejor esta energía. Y si podemos cuantificar eso y podemos hacer que el esquema de subsidio se vuelva más eficiente y el consumo de energía se vuelve más eficiente, también podemos hacer que esos recursos públicos se usen de manera más transparente, más eficiente, podamos incorporar mayor número de usuarios. En este contexto, Colombia Solar, así es una oportunidad estratégica, vemos el programa que podría integrar precisamente todas estas tecnologías AMI como un componente que nos permita asegurar que los beneficiarios del programa tengan un servicio más eficiente, más transparente y con subsidios realmente ajustados a su consumo. Todavía hay algunas barreras, todavía encontramos digamos, algunos retos importantes que van precisamente dentro de esas economías, ya que todavía los equipos siguen siendo costosos, que se requiere un tipo de financiación especial para no cargar al usuario con un costo, a los usuarios vulnerables con un costo adicional. Las operativas y logísticas tenemos que la infraestructura de comunicación se deben actualizar, se deben hacer actualizaciones para todos los sistemas de monitoreo en tiempo real y control, la interoperabilidad que requieren estas tecnologías y la capacidad técnica de lectura remota, reconexiones y monitoreo. En los aspectos sociales también vemos algunos retos y precisamente es poder llevar a los territorios los cuales en algunas oportunidades algunos usuarios persisten en que este tipo de tecnologías pues no las quieren ver instaladas en sus hogares, ¿sí? Entonces es un trabajo mancomunado desde el punto de vista tecnológico, regulatorio, técnico, pero también sin olvidar esa sensibilidad y esa para que haya una sostenibilidad de todo este tipo de proyectos, con todas estas tecnologías incorporadas, el trabajo que se deben hacer con los usuarios. Gracias, mi doctora Cindy. A usar un poco de la generosidad del doctor Ricardo para hacer una pregunta más bien extensa con 3 partes. La primera, ¿le ven ustedes al AMI beneficios operativos y en gestión comercial? Va una vez, no me acuerdo. La segunda. La segunda. ¿Qué estrategias plantean para que esto despegue? Y la tercera, ¿ven otras alternativas distintas al AMI? Muy bien, hablemos del AMI. Ahorita escuchaba yo a Fabio y me daba física envidia. Él hablaba de Salento y la primera diapositiva decía, es un lugar sin subnormalidad eléctrica, en la parte inferior derecha de la diapositiva. Y decía, no hay conflicto social. Y yo dije, nosotros llevamos 923 eventos de orden público en el territorio de Afinia, 923. Hay secuestro simple, quema de vehículos, bloqueo de vías, amenazas, golpes, todo lo que quieran. No, desde el 2023. Entonces la situación es como diferente. Muy bien. Tenemos en Afinia, junto con Aire, tenemos el 92% de la subnormalidad eléctrica de este país. Obviamente subcertificada. En Afinia tenemos 165.000 usuarios considerados de subnormales eléctricos. Obviamente son muchos más, aquí lo mencionaba el doctor Tomás González ahorita.
están subcertificados. El 42% de los entes territoriales no nos certifican las áreas subnormales. Luego el tema es muy complejo, pero vamos al AMI. El AMI ya existe en Afinia, de hecho fue heredado de Electricaribe. Nosotros tenemos más de 100.000 medidores desplegados en el territorio, medidores inteligentes. Y lo primero que sucedió con la comunidad es que recibieron esos medidores inteligentes como un ataque que resquebrajó completamente la confianza con la empresa. ¿Por qué? Ellos anteriormente tenían el medidor en la fachada y ellos veían la ruedita voltear, ¿cierto? Y un día llegó la empresa y dijo, vamos a montar la medición inteligente. Ellos entendieron, me refiero a la comunidad, ellos entendieron, medición inteligente, me van a robar. Ahora me van a facturar más. ¿Por qué? Porque tomamos el medidor, se lo retiramos de la fachada y lo subimos a 5 metros de altura para que pudiera transmitir a las antenas, ¿cierto? Entonces él ya no veía el medidor. Y a renglón seguido hubo un problema en el despliegue de los medidores porque no generaron la densidad requerida por las antenas para garantizar una transmisión correcta. Cuando uno le hace pin al medidor, el medidor dice, sí, yo estoy acá. Y uno le dice, transmítame la medida. No la transmite. Entonces, ¿eso en qué se tradujo? Estimaciones. Entonces, la gente dijo, me quitaron el medidor de la vista, ya no sé qué pasa, me lo subieron a 5 metros de altura y me llega estimado. Entonces yo ya no creo y se resquebrajó completamente la confianza. Entonces nosotros evidentemente creemos en AMI, como les digo, tenemos 100.000 medidores ya desplegados, pero tuvimos un inconveniente adicional y por eso hacía referencia a los inconvenientes como bloqueos y problemas de orden público. Las comunidades en la costa atlántica son un poquito más complejas que en Salento. Cuando nosotros, por eso digo que le tengo envidia en ese sentido a Fabio, porque cuando vamos a hacer el despliegue de los medidores, las comunidades dicen, no quiero que me instale el medidor. Y nosotros no tenemos forma de obligarlo. Entonces se desplegó un poquito aquí, un poquito aquí, un poquito aquí, y finalmente eso generó que la densidad de las antenas fuera inadecuada y la tecnología no funcionó. Tenemos 293.000 estimados de 1.830.000 clientes. Entonces, el AMI lo estamos recuperando, pero tenemos que ir un poco atrás y yo quiero hacer referencia a lo que mencionabas. La innovación no solamente tiene que estar circunscrita al tema tecnológico, tiene que enseñarse en la relación con el consumidor para que él confíe en esto. Estamos haciendo toda clase de gestiones sociales para demostrarle a las personas que no existen los tales mitos que se crearon, mitos como el medidor Montoya, el medidor Schumacher. ¿Han escuchado hablar de eso? Entonces la gente decía, no, es que ese medidor electrónico no es como el de ruedita, entonces me van a facturar más y no pago. Entonces hay que ir a la comunidad, hay que hablar con la comunidad, tender puentes y construir y reconstruir la confianza. Entonces, AMI como tecnología indudablemente trae todos los beneficios del mundo. Te disminuye costos de lectura, reparto, impresión, corte, reconexión, etcétera, etcétera, etcétera. Evidentemente que tiene todos los beneficios, pero esos beneficios tienen que ser aceptados por parte de la comunidad para poder ser debidamente instalados en ella. Entonces la innovación tiene que ser también social. La innovación no solamente es llegar a instalar una tecnología, así se hizo y así fracasó, indudablemente. Y lo mencionaba Fabio, se hizo un trabajo con toda la comunidad, eso estamos haciendo y creemos que estamos innovando desde ese punto de vista para garantizar que efectivamente se dé. Pero ¿hay soluciones alternas? Sí, claro que hay soluciones alternas. Soluciones que buscan que el consumidor, el usuario, capture beneficios a través de cambiar su relacionamiento con el servicio. Lo mencionaba otro panelista más temprano y es el usuario se relaciona con el servicio de manera inconsciente todos los días al oprimir un interruptor. Y lo está haciendo inconsciente. De hecho, ustedes cuando han escuchado el eslogan de EPM, estamos ahí, se refiere a eso, es recordarnos que estamos ahí, ¿cierto? Pero se relaciona de esa manera inconsciente y el día que le llega la factura, como él no sabe cuánto está consumiendo, entonces inmediatamente él hace uso de cualquier tipo de discurso que exista para excusar el no pago o que es muy cara la factura, etcétera, etcétera, ¿cierto?
Entonces, la solución es cambiar el relacionamiento que él tiene con el servicio, y eso está mediado por nuevas tecnologías, como la tecnología prepago. La tecnología prepago, simplemente por el hecho de tener un display en la casa e interactuar introduciendo el PIN para poder comprar la energía, le cambia completamente la relación y comienza a tener conciencia. Los clientes o usuarios muchas veces no es que no quieran pagar, es que obviamente sobreconsumen porque no tienen conciencia. Y no tienen conciencia porque tienen una relación completamente distante con el servicio. Cuando les instalamos el prepago más básico, no el prepago a través de AMI, sino el prepago básico en el que él llama, compra un PIN, introduce el PIN, le libera la energía, ellos comienzan a ver un tanque de gasolina, por decir gasolina, comienza a descender, y eso les genera a ellos una nueva concepción del servicio que los lleva a ser más eficientes en su consumo. Ya tenemos demostrado que entre un 20 y un 35% disminuye su consumo, se hace mucho más eficiente y ellos capturan esos beneficios. Entonces, estamos trabajando tanto en AMI como en la masificación del prepago como solución para realmente llevar al cliente. Y eso lo estamos mezclando con comunidades energéticas, Colombia Solar, los techos, buscando actores relevantes en la comunidad como los tenderos. Estamos haciendo el tema de tenderos, con Fenoge estamos haciendo la reposición de electrodomésticos, como operador de red estamos buscando todo tipo de soluciones para poder encontrar una forma de viabilizar la operación, especialmente en el Caribe. Muy bien, bueno, el último bloque de este panel tiene que ver con un propósito de Azucodis que me pareció muy interesante, y es la alfabetización energética. Con Olguita tratamos de definir qué era eso y encontramos más o menos como una definición que nos inventamos. La pregunta tiene que ver, este par de preguntas, creo que quedan unas dos, ya nos quedan sino 10 minutos, tiene que ver con la alfabetización energética y con otro tema de mucha relevancia en este momento, y el trabajo de la CREG, que Diego también está trabajando en eso, de protección y derechos de los consumidores. Alfabetización energética puede entenderse como un proceso continuo de aprendizaje por parte del usuario para elevar la capacidad del usuario para utilizar la energía, comprender nuevas tecnologías, nuevos modelos de negocio y nuevos productos en el servicio domiciliario. Digamos, nosotros pensamos que solamente es saber leer el recibo, ver cómo puede ahorrar, saber hacer reclamos, y realmente va mucho más allá, a mi modo de ver, digamos, tiene que ver con, por ejemplo, tomar una decisión de autogenerar y vender excedentes. Es algo que nosotros, si bien tenemos 7.500, digamos, autogeneradores de acuerdo con las estadísticas de la UME, hay países como Brasil que nos llevan un poco más de años, pero tienen 3 millones. Entonces uno dirá, ¿será que el usuario nos hace falta, digamos, formarlo mejor para que aproveche más las innovaciones, las oportunidades que da el regulador, la tecnología y los nuevos modelos de negocio? En ese contexto, le preguntaría a la comisión, ¿cómo va ese tema de los derechos de los usuarios? Este tipo de reflexiones, ¿cómo puede quedar ahí metido, digamos? La innovación, la necesidad de que aprenda más de las tecnologías y del uso de la energía. Quisiera iniciar precisamente vinculando este tema con el tema del AMI. Definitivamente la alfabetización del usuario pasa por que él disponga de la información y que esa información le permita tomar decisiones. Y el AMI va a ser una herramienta que nos va a habilitar esos mecanismos. Respecto al régimen de protección de los usuarios, estamos en un proceso de modernización de
una resolución que venía por allá desde el 97, la 108 del 97, que en su momento para los autogeneradores se creó la 135 del 21 para los usuarios autogeneradores, pero queremos precisamente a través de este proceso que iniciamos con una serie de talleres de Design Thinking, que es una metodología alternativa que estamos desarrollando. Ya hicimos el taller en Bogotá, en Montería, en Santa Marta, precisamente recopilando todas esas experiencias y cuál es la visión, no solamente de los agentes, de bastantes de las personas que están acá, que nos han acompañado en los talleres, sino también de los usuarios. ¿Cuál es esa visión de la prestación del servicio y cómo ellos están entendiendo ese régimen de protección de los usuarios? Producto de todo este trabajo, esperamos publicar precisamente esa resolución para consulta de todos los interesados durante este año, para lo que recoge toda la modernización del régimen de protección de los derechos que estaba en diferentes resoluciones, no únicamente la 135 del 21 y la 108 del 97, sino que nos encontramos con que muchas de esas disposiciones que tenían que ver con protección de los usuarios estaban dispersas en varias resoluciones y se están recogiendo a través de este trabajo de modernización. ¿Qué esperamos a partir de este trabajo? Es contar con un usuario empoderado, que tome decisiones y que se sienta parte de la prestación del servicio. Muchas gracias, Diego. Quizá por el tiempo tendríamos digamos, espacio para una pregunta más y aprovecharemos al Ministerio para esa pregunta. Y tiene que ver otra vez con comunidades energéticas. ¿Qué tanto realmente la población a la que estaba dirigida esa política ha aprendido, ha podido estructurar realmente comunidades? Porque una cosa es tener energía para la comunidad y otra tener comunidades energéticas. ¿Se ha avanzado en esas capacidades? Bueno, en Colombia realmente el tema de comunidades energéticas ha sido una herramienta para avanzar hacia la transición energética, el cual hoy la gente, las personas, los usuarios reconocen la necesidad de una transición energética. Hoy la gente está hablando de energía, está reconociendo la importancia de la gobernanza, del reconocimiento del uso eficiente de energía. En los temas de estructuración, en los temas de estructuración de proyectos, por supuesto que estructurar un proyecto eléctrico pues no es sencillo, eso no iba a ser fácil para la comunidad, pero entender el uso eficiente de esa energía, el cuidado hacia ese activo y demás, sí ha sido parte de la ruta de trabajo que ha tenido el Ministerio en este tiempo, y donde volvemos a mencionar el tema de los operadores de red. Para todo el tema de la estructuración de proyectos, hoy en día estamos haciéndolo y estamos trabajándolo con estos operadores de red, precisamente para poder avanzar conjuntamente en el fortalecimiento de estos componentes técnicos. No hay que desconocer que, por supuesto, que las comunidades hacen parte de este tipo de rutas, y a través de toda la escuela TED y toda la escuela de transición energética que se han venido abordando a través de los diferentes tipos de comunidades, comunidades del tipo hospitalario, comunidades del tipo penitenciario, comunidades de manera global, entendemos hoy y vemos hoy que por supuesto que la gente se ha apropiado de estos conceptos, que reconocen que este ha sido un programa que les ha permitido formarse en esos aspectos, pero no le podemos dejar en cabeza de ellos la administración, operación y mantenimiento integral de este tipo de proyectos tan técnicos, sobre todo cuando hablamos de granjas de 5 megavatios, donde sí se necesita un cuidado por parte de ellos, se necesita un buen uso de esa energía, y es parte del empoderamiento que se ha dado a través de toda esta estrategia TED. Pero importante, y para la sostenibilidad precisamente de estos proyectos, importante que esa OM pues de alguna forma entre el operador de red o entre un actor o un agente que haga parte de la cadena de producción de energía, donde, por supuesto, esos fortalecimientos técnicos ya están dados. Entonces, dentro de esa estrategia de abordaje con la comunidad,
se pretendió y se ha venido pretendiendo que se conozcan de manera general aspectos técnicos que les ayude a resolver en un momento dado algún aspecto particular para la operación del día a día de este tipo de granjas, pero sí hoy en día reconocemos en los operadores de red y reconocemos en estos actores un factor muy importante precisamente para la sostenibilidad en el tiempo de este tipo de comunidades. Bueno, muchas gracias, mi doctora Cindy. Voy a hacer un resumen, ya nos quedan 3 minutos, de los elementos como más relevantes de este panel, a juicio mío. Pienso que vale la pena hablar de innovación, de comunidades energéticas y de AMI. Innovación en el sentido amplio, nuevas tecnologías, nuevos modelos de negocio, nuevos productos, nuevos mercados. Y eso es, digamos, interesante planteamiento de ustedes, Diego, en nombre de la CREC, de reconocer que en una metodología como la de distribución, como lo han hecho otros reguladores, como lo hizo OFEM, por ejemplo, considerar la posibilidad de financiar pilotos a través del cargo regulado. Algo de eso comentaste, no dijiste en esas palabras, pero entendí que podía llegar hasta allá. Lamentablemente no hay tiempo para réplica. Pero es bien interesante que justo en este momento, cuando quizá las mayores innovaciones se deban dar a nivel de red de distribución, la CREC considere la innovación digamos, en este tema. En comunidades energéticas me parece relevante, digamos, oír la buena disposición de parte del Ministerio y reconocer la necesidad de tener, digamos, un agente estratégico en la comunidad, el operador de red, el comercializador, alguien que sepa eso, y por parte de las empresas también la disposición de participar en las comunidades energéticas, que es algo que no ha estado muy claro, digamos, de parte y parte. Y finalmente en AMI, creo que las noticias son muy buenas, tanto de parte de la CREC, el propósito de someter a consideración un estudio que están trabajando, de parte de ustedes, de retomar el tema, de parte de la industria y de parte del Gobierno Nacional de meter el AMI en sus programas financiados con recursos públicos. Yo creo que esos 3 elementos son muy relevantes pues, para la coyuntura que estamos viviendo de revisión del régimen regulatorio y distribución y para el futuro de la misma actividad. Terminaría de esta manera, digamos, el panel. Muchas gracias, señores panelistas, muchas gracias al auditorio.